Vamos a... Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, correcto. Ok. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es principios generales de endocrinología. Eso es a lo que nos vamos a dedicar. Y el objetivo de esto, que de hecho no lo vamos a terminar el día de hoy, lo vamos a seguir viendo el jueves. Y aquí la idea es que podamos, al finalizar este tema, contrastar los conceptos de lo que es endocrinia, paracrinia, autocrinia, intracrinia, definir qué es el término hormona, célula blanco y receptor, entender diferencias principales en los mecanismos de acción de los péptidos esteroides y hormonas tiroideas, eh, comparar y contrastar las acciones de las hormonas que ejercen en los receptores de membrana plasmática con aquellos mediados por receptores intracelulares, entender el papel de las proteínas fijadoras de hormonas, así como los mecanismos de retroalimentación negativa y explicar los efectos de secreción, degradación, excreción de las concentraciones plasmáticas de hormonas. Es decir, cómo es que esto se lleva a cabo en los sistemas endocrinos. Entonces, empezamos y ayer hablábamos de esto, que como ya lo platicamos ayer, nada más vamos a verlo en forma gráfica. Los componentes de un sistema de comunicación es el emisor, la señal, el mensaje, el medio, el receptor, la decodificación, la respuesta y la retroalimentación. Esas serían nuestros distintos componentes en esto. Ayer lo veíamos, hablando de células, el emisor es la célula productora de una hormona, la señal es un estímulo o una inhibición o una activación de distintos sistemas. Perdón, la señal sería esta molécula que circula en la sangre o que circula en algún fluido corporal. El mensaje es esto que les decía primero, que es una activación de algún otro sistema, algún mensaje para activar secreción en una célula receptora. El medio que se utiliza, que vamos a ver cómo puede ser la misma circulación, pero podría ser, por ejemplo, la linfa o el líquido sinovial, o puede ser el líquido cefalorraquídeo o simplemente el intersticio dentro de un mismo tejido. El receptor, que llamamos receptor a este sitio de reconocimiento por parte de la célula que va a ser la célula efectora, y que va a tener un sistema de decodificación para generar una respuesta. Esa respuesta podría o no estar relacionada con el resto o sea, con el emisor inicial, o podría ser independiente. Y luego esto nos lleva a hablar de los sistemas de retroalimentación. Entonces, esto sería nuestro esquema. El emisor manda una señal, esa señal llama un mensaje, es captado por el receptor, hay un decodificador que nos dice, bueno, está presente este mensaje o esta señal, y por lo tanto el receptor genera una respuesta. Estas respuestas pueden ser de distinto tipo y también se genera una forma de llevar esa respuesta hacia el mismo medio, que en este caso sería la propia circulación. Si nosotros hablamos de que el medio en el que se produce, en términos generales, es la circulación sanguínea. Y luego, si seguimos este, este tema, vemos que ahora el receptor podría o no tener una forma de enviar un mensaje directo al emisor, que es lo que conocemos como sistemas de retroalimentación. Y entonces, fíjense ustedes cómo el que era receptor ahora se convierte en emisor, y el receptor ahora sigue siendo el primer componente de toda esta estructura. También, para poder llevar a cabo la retroalimentación, se requiere
que existan receptores, decodificadores, y como les decía, esto nos lleva finalmente al sistema de retroalimentación. Hay sistemas de retroalimentación, como lo vamos a ver más adelantito, que son sencillos porque la misma respuesta se convierte en el retroalimentador. Se conoce como sistemas de retroalimentación de asa cerrada, pero hay otros que son una respuesta que podría ser metabólica, por ejemplo, y entonces la retroalimentación se lleva a cabo por ese efecto metabólico. Ejemplos de esto podría ser la relación de insulina y glucosa, en donde sabemos que el nivel de glucosa no depende exclusivamente de la insulina, pero la concentración de glucosa es lo que hace que en un momento dado se inhiba o se active el elemento principal o el relevo principal del sistema, que sería la célula. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema endocrino? Bueno, pues sirve para coordinar e integrar la actividad celular, regular la función orgánica y mantener la homeostasis. Entonces surge el concepto de homeostasis. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué es la homeostasis? La homeostasis es o sea, la búsqueda del equilibrio. O sea, que si tiende a ir hacia un lado, busca ir hacia el otro lado. Ok, o sea, la homeostasis es una condición de equilibrio, podríamos llamar, o sea, no es exactamente sinónimo, pero cuando hablamos de homeostasis hablamos de equilibrio, ¿verdad? Y entonces podemos hablar de una homeostasis sistémica, una homeostasis corporal, cuando todo está funcionando bien, pero también podemos hablar de homeostasis de los sistemas hidroelectrolíticos, por ejemplo, podemos hablar de homeostasis de la glucosa o podemos hablar de la homeostasis de algún otro de los componentes. Entonces, este término de homeostasis pues nos lleva a entender el por qué el sistema endocrino tiene una función muy importante en regular una serie de funciones orgánicas. Entonces, la homeostasis se entiende como el ambiente interno que está en equilibrio crucial para la adecuada función celular. Cuando esta homeostasis se rompe de alguna manera, hablamos de que existe entonces enfermedad. Los componentes generales del sistema endocrino es regular algunos aspectos como podría ser el sodio, el balance del agua, el control del volumen sanguíneo, de la presión arterial, la regulación del calcio, fósforo, regular el balance de energía, aportar combustible para las demandas metabólicas y celulares, una respuesta al estrés y también en funciones básicas de los seres vivos como reproducción, desarrollo, crecimiento y el mismo envejecimiento. Esto podríamos decir que se presenta como una función muy general. Cuando hablemos de sistemas específicos, veremos cómo se desglosan estos. Bueno, hablemos de cuál es la descripción clásica de una hormona. A ver, me gustaría que me ayudaran ustedes. A ver, Osvaldo Uscanga. Sí. Puedes leer aquí la descripción clásica de hormona y decir qué es lo que entiendes por esto y si leíste algo, ¿a qué se está refiriendo esto, Osvaldo? Ok, bueno, el sistema endocrino, descripción clásica de hormona es el mensajero químico o hormona producida por un órgano es liberado. Actúa en un órgano a distancia. Ok. Bueno, Esa es la descripción original de hormona. ¿Cómo lo entendemos eso? pues tomando el ejemplo que dio ayer sobre la comunicación, pues aquí incluso lo describe como el mensajero, que es lo Ok. que va a actuar en un órgano y va a producir, supongo, una respuesta en ese órgano, que puede ser que
produzca incluso otra hormona o haga algún cambio. Ok. Bueno, fíjate cómo originalmente el concepto de hormona se estableció para decir que se trataba de algo o un mensajero químico, que puede ser una molécula, que se produce en un sitio y tiene su acción a distancia. Pero actualmente este concepto ha cambiado de manera que decimos ahora que no necesariamente actúa a distancia. Y esto se puede ver en muchos ejemplos, ¿no? Entonces, ahora decimos que el sistema endocrino es una red de múltiples órganos que liberan hormonas que van desde péptidos muy pequeños hasta grandes glucoproteínas. Su efecto, entonces, lo ejercen en regiones que pueden ser vecinas o en órganos a distancia, y lo vamos a ver en un momento. Pero para ir entendiendo el por qué decimos esto, quiero que por favor piensen en qué relación tienen sistemas como hablar de, por ejemplo, las células beta, las células alfa y las células delta, los islotes de Langerhans, están próximas unas a las otras. Y yo les preguntaría, ¿y el hecho de que estén próximas unas a las otras tiene que ver algo con la función o la interacción? Pues Sí, depende porque se también inhiben, del ¿no? doctor. A ver, hablaron al mismo tiempo dos, pero Sí. otra vez, a ver, Bueno, no es me que yo me fijé bien refería quién que habló. depende de la hormona, porque hay hormonas que están hechas para durar más, para que puedan llegar hacia, pues, hacia otra parte del cuerpo y otras que están hechas para durar un poco menos, que pueden ser las parácrinas o las autócrinas. Ándale, entonces hay células o hay hormonas de células que se llaman parácrinas. Y yo les preguntaba en el ejemplo específico de la insulina y el glucagón que se producen en las islotes de Langerhans a través de las células beta, y les pedía que me dijeran su opinión si esto conforma el concepto que está en la parte alta de la descripción clásica de hormona, ¿o no? Pues no, No, ¿verdad? ¿Por porque es en el qué? mismo órgano. Porque es en el mismo órgano, es prácticamente la división que hay entre unas células y otras, la da el intersticio, y por lo tanto hay una secreción que prácticamente abarca exclusivamente la secreción al intersticio, y ahí ejercen su acción. Sin embargo, ambas, glucagón e insulina, también cumplen con el primer concepto de que actúan en un órgano a distancia, ¿sí? Entonces, si se fijan ustedes, por eso es que hablamos de que es un poco más complejo. Y entonces decimos que se ejercen sus acciones en regiones vecinas o en órganos que se encuentran a distancia. Está coordinado con el sistema nervioso central y periférico, así como el sistema inmune. Y fíjense esta parte muy interesante. Decíamos el día de ayer que hablando de en sí, del concepto de comunicación, pues la comunicación más, vamos a decir, más clásica que nosotros estudiamos en el ámbito de la medicina es la que se lleva a cabo a través de la comunicación por neuronas. Y entonces una unión sináptica como tal, que deja un espacio sináptico, yo les preguntaría, ¿cumple o no cumple con los criterios que acabamos de decir para decir que podría ser un sistema endocrino? ¿Qué me dicen? A ver, Yo pienso que sí, porque pues se liberan cierto tipo de sustancias químicas a través de todo el axón para llegar a hacia la zona, ya sea vecina o pues un poquito más lejos. ok. Entonces, de hecho, sí tiene los componentes para decir que es un sistema endocrino. O sea, la neurotransmisión, así tal y como la describió Santiago Ramón y Cajal,
pues es un sistema endocrino. Lo que pasa es que se está utilizando un medio que es un espacio sináptico microscópico en donde se vierte una secreción, en este caso un neurotransmisor, y que encuentra un receptor en el componente o la célula postsináptica y entonces va a inducir una respuesta. Claro que tiene un comportamiento totalmente endocrino, totalmente similar a los sistemas endocrinos clásicos. Así es que la próxima vez que hablen con el doctor Alanís, díganle que si él es neurólogo o endocrinólogo, porque en realidad toda la neurotransmisión es una forma de endocrinología. Pero bueno, más allá de lo que podría ser esta discusión un poquito en vano, veamos que existen similitudes, pero no solamente desde el punto de vista de que el mismo sistema nervioso tiene sinapsis y ejerce efectos similares a los efectos endocrinos, sino que existe una relación entre ambos. Por ejemplo, en una unión sináptica podría liberarse dopamina, pero resulta que la dopamina también se libera hacia la circulación y esto puede funcionar entonces con el concepto clásico de una hormona. Entonces, un neurotransmisor se puede comportar como una hormona. Y esto es lo que integra el concepto de neuroendocrinia. Y se relacionan mucho entonces el sistema neuroendocrino, el sistema endocrino con el sistema neural, estableciendo el término de neuroendocrinología, o el sistema inmunológico, estableciendo el concepto de inmunidad neuroendocrina. A fin de cuentas, una inmunoglobulina pues no deja de ser también un mediador. Es un mediador que puede identificar al antígeno y finalmente generar una serie de respuestas que podrían ser de tipo citotóxicos o de tipo simplemente de inhibición de los mismos, los neutralizantes. Y entonces las inmunoglobulinas, a fin de cuentas, cumplen también con los criterios de un sistema endocrino. Pero hablamos, obviamente, y los separamos desde el punto de vista semántico y de poderlos entender como sistema inmunológico, sistema neural y sistema endocrino, y sin olvidar que existen ligas entre ellos. Los componentes básicos del sistema endocrino serían las glándulas, y yo más que glándulas pondría aquí tejidos o células con capacidad endocrina. Las hormonas, que son específicamente el mensajero o la señal, y el órgano blanco o células o tejidos blancos, que son el componente restante para cerrar esta acción. Desde el punto de vista macroscópico, el sistema endocrino lo dividimos como ustedes ven aquí. Desde el punto de vista macroscópico, es la división clásica del sistema endocrino. Podemos ver que existen órganos como la hipófisis, el hipotálamo, la tiroides, las paratiroides, la secreción que se da en la mucosa del tubo digestivo, aquí ejemplificando en el estómago, hormonas como la grelina, o intestinales como las llamadas incretinas, que son el péptido similar al glucagón tipo 1 o el péptido insulinotrópico similar, dependiente de glucosa, que se producen en este sitio y tienen un papel muy importante en lo que se refiere a la homeostasis de la glucosa. También tenemos a las glándulas suprarrenales, que como ustedes saben tienen dos componentes: la corteza, que produce esteroides, que se dividen en glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales, y la médula, que produce epinefrina, norepinefrina y en menor cantidad dopamina. El páncreas, que específicamente, como ustedes saben, ocupa el 2% de toda la masa pancreática, está ocupada por células insulares integradas en pequeñas islas, por eso se les llamó islotes de Langerhans,
y que producen insulina, glucagón, somatostatina y amilina. Y también se ha visto que producen otras cosas como por ejemplo gastrina, pero en mucho menor cantidad. Entonces tenemos este tipo de hormonas que se producen en este sitio. Y luego nos seguimos hacia las gónadas, que básicamente pues, las dividimos en ovarios y testículos, y su producción depende, por supuesto, de la diferenciación sexual que se haya alcanzado. Y es que pueden ser estrógenos, progesterona o testosterona por parte de los testículos. Entonces, este sería en términos generales la forma en que se integran macroscópicamente. Pero fíjense ustedes cómo aquí vemos las distintas hormonas que son producidas y empezamos a adentrarnos un poco a lo que se refiere a la nomenclatura de las hormonas y abreviaturas. Y entonces vemos que cada vez que ustedes vean el término RH, acuérdense que nos guste o no, aquellos que sean muy puristas del lenguaje, que no les guste que el idioma inglés vaya normando nuestro hablar o nuestra forma de entendernos en la medicina, pues aquí resulta que RH, que significa Releasing Hormone, que se refiere a una hormona liberadora, entonces lo vamos a encontrar en algunas hormonas que el día de ayer ustedes mismos mencionaban, como por ejemplo GHRH, CRH, TRH o GNRH, que es liberadora de gonadotropinas, de tirotropina, de corticotropina o de hormona de crecimiento. Entonces, cuando veamos este término RH, se refiere a hormona liberadora. También tenemos otras nomenclaturas que nos ayudan a entender de qué se trata, como cuando veamos nosotros SH, que se refiere a hormona estimulante o estimuladora. Y entonces vamos a ver nosotros casos como TSH, FSH o LH, que son hormonas que generan alguna liberación. Y hay otras que por su acción han recibido su nombre, como por ejemplo la LH, que es la luteotrópica, la ACTH, que es adrenocorticotrópica, o la, déjenme quitar aquí esta cosa de la paratormona o la hormona de crecimiento, que tienen que ver o se relacionan o se les da su nombre de acuerdo a la acción que poseen. De otras de estas, bueno, les decía que paratormona y hormona de crecimiento son por la acción que van teniendo. Y hay otras que cuando ustedes los vean, aquellas que terminan en las sílabas OL, ONA o ENOS, se refieren a hormonas esteroideas. Y de estos podríamos nosotros poner ejemplos como el cortisol, podemos poner la aldosterona o progesterona también, o también vamos a ver enos, que en términos generales se refieren a una condición general de los estrógenos o algunos esteroides, por ejemplo. Entonces así tenemos cortisol, estradiol, colecalciferol, aldosterona, andrógenos, estrógenos y otros que tendríamos que recordar que pertenecen a este grupo bioquímicamente hablando, como la vitamina D, que se le sigue llamando vitamina D, pero ustedes lo conocen también como colecalciferol. Siguiendo con la nomenclatura, ya por su acción, estructura o su origen, algunas hormonas se les ha ido denominando de acuerdo a lo que hacen o donde se producen. Por ejemplo, la insulina, que por cierto este año se conmemoran los 100 años del descubrimiento de la insulina como una hormona que podría controlar la diabetes. Bueno, pues se le llamó así porque se producen los islotes de Langerhans. El glucagón por su acción sobre
la liberación de glucosa a partir del hígado. La somatostatina, que este es un nombre interesante porque surgió porque la somatostatina se describió originalmente aquí, es decir, en el hipotálamo, como la hormona que inhibe a la hormona de crecimiento. Entonces se le llamó somatostatina por esa razón, pero después se pudo ubicar que existe en otros sitios, como por ejemplo en los islotes de Langerhans, y es una hormona inhibitoria muy potente de un grupo grande de otras hormonas que aproximadamente se cuentan como por 14. Aquí faltó una letra, es paratormona, que es la hormona que abreviamos también como PTH, y esta paratormona pues se le llama así porque se producen las paratiroides. Las hormonas tiroideas, que abreviamos con los nombres de T3 y T4, es por el número de átomos de yodo que contienen en su molécula, la triodotironina y la tetraiodotironina o tiroxina, y por eso reciben este nombre. La grelina recibe este nombre porque es una hormona que se produce en el estómago y se parece a la hormona liberadora de hormona de crecimiento que ustedes pueden ver aquí. Entonces, esta similitud entre GHRH y grelina hace que la grelina adquiera ese nombre, aunque sabemos que su acción es distinta. La grelina termina siendo estructuralmente muy parecida a la GHRH, pero con una acción distinta. Básicamente es una hormona orexigénica. La resistina, que es una hormona también muy ubicua, que se produce en varios sitios y que puede generar resistencia a la insulina, o la leptina, que es una hormona producida particularmente en el tejido adiposo y que originalmente se pensaba que regulaba la respuesta del apetito. Actualmente se sabe que tiene muchas otras acciones. Entonces, como se dan cuenta ustedes, estas hormonas, de acuerdo a su origen, pueden tener distintas nomenclaturas, distintos nombres. Y es ahí donde tendríamos que ponernos pues a buscarle qué me dice el nombre de una hormona y cuál es su verdadera función. Entonces, seguimos. Cuando hablamos entonces de las patologías endocrinas, nosotros tendríamos que hablar, y algo de eso adelantábamos el día de ayer, que existe una secreción normal y una respuesta normal, entonces consideramos que el individuo es normal. Pero si nosotros tenemos una secreción aumentada con una respuesta aumentada, entonces hablamos de que existe una hipersecreción. Entre paréntesis, porque la patología que vayamos estudiando siempre se va a ir relacionando a estos distintos situaciones, distintas interacciones. Tengan en cuenta que la hipersecreción, que generalmente se acompaña de una hiperrespuesta, cuando hay hipersecreción, esta puede ser de dos tipos en forma muy general: una hiperplasia o un adenoma. En términos muy generales también, la hiperplasia se refiere a que este tejido que está hipersecretando algo es un tejido que ha sido sobreestimulado a su vez por un tercer factor que no está en esta gráfica, y entonces esto hace que proliferen prácticamente todas las células. Es decir, es un crecimiento global de las células del tejido en cuestión, a diferencia del adenoma, que es una desdiferenciación de las células secretoras que incrementan su población, pero generalmente circunscritas a un nódulo o alguna formación que es más claramente identificada. Los adenomas suelen ser entonces debidos a un problema de, vamos a decir, falta del control genéticamente hablando de la proliferación celular. Entonces hay una hiperproliferación de las células, mientras que la hiperplasia se refiere a un tejido sobreestimulado. Y a ver, aquí quiero hacer una pequeña pausa
para que me digan algunos de ustedes. A ver, voy a elegir. A ver, Saúl Galindo, Sí, doctor. ¿tendrías un ejemplo de una patología de hiperplasia? Pues como la hiperplasia prostática, por ejemplo. Bueno, sí, pero la hiperplasia prostática es la consecuencia de algo sobreestimulado. Creo que tu ejemplo puede servirnos para entenderlo, pero no es estrictamente un órgano puramente endocrino, ¿verdad? Pero, a ver, ¿alguna otra condición de hiperplasia? ¿No podría ser hipertiroidismo? Ándale, un hipertiroidismo, ¿verdad? Eh, la causa número uno de hipertiroidismo, lo vamos a ir viendo, pero ¿sabes cuál es, Saúl? ¿De qué, perdón? La causa del hipertiroidismo, ¿qué es lo que lo produce? Lo más común. Pues puede ser por enfermedad de Graves, ¿no? Ándale, la enfermedad de Graves. ¿Y te acuerdas cuál es el mecanismo de la enfermedad de Graves? Es autoinmune, doctor. Es autoinmune. Entonces, esta autoinmunidad supone que hay producción de inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, ¿verdad? Es una suerte de engaño. Entonces, las inmunoglobulinas sobreestimulan a la glándula tiroides y entonces se produce una proliferación celular. Por eso hablamos, el sinónimo es bocio, difuso, tóxico. Fíjense, es un bocio que llamamos crecimiento de la tiroides, es difuso porque es prácticamente toda la celularidad de la tiroides está hiperactuando, y es tóxico porque produce en exceso sus hormonas. Entonces, definitivamente es una hiperplasia de todo el tejido tiroideo. Y lo que decíamos hace un momento, lo que nos confirma que se trata de una hiperplasia es que están afectadas prácticamente todo el tejido porque todo está siendo sobreestimulado. Y en este caso el estímulo es por estas inmunoglobulinas anormales que se llegan a producir y generan una suerte de engaño, ¿verdad? ¿A quién están imitando estas inmunoglobulinas? ¿Te acuerdas, Saúl? En el caso de la enfermedad de Graves que tú nos dijiste como ejemplo. No, doctor. ¿Se está comportando como qué o a qué receptor activan? ¿No es Bueno, al se activan los TSH? mismos de... Ajá. Exactamente, al receptor de TSH, ¿verdad? Quiere decir que entonces nosotros vamos a sobreestimular a la tiroides. Ahora, fíjense, tú pusiste el ejemplo de esta enfermedad de Graves, hay una hiperplasia de la tiroides, hay una sobrerespuesta. No vamos a entrar en mucho detalle, pero sí todo el incremento de la acción de la hormona tiroidea se lleva a cabo en el organismo y nos da el complejo sindromático de lo que conocemos como tirotoxicosis. Ok, ahorita no nos centremos tanto en eso, pero en el origen, puede haber otro origen de hipertiroidismo que no sea por hiperplasia. ¿Alguien lo recuerda? El adenoma tiroideo. Exactamente, el adenoma tiroideo. El adenoma tiroideo pueden ser adenomas no funcionantes, que en términos generales son neoplasias que no son funcionantes de la tiroides, pero puede haber una adenoma tiroideo con una hipersecreción, y esto se le llama así, nódulo autónomo hiperfuncionante. Es mucho menos frecuente que la enfermedad de Graves, pero eso nos da la pauta para decir que es diferente el concepto de hiperplasia y de adenoma. Por ejemplo, el tratamiento mismo, si nosotros quisiéramos quitarle un pedazo de tiroides al paciente que tiene hiperplasia tiroidea por enfermedad de Graves, probablemente no resolvemos el problema. En cambio, si se trata de un adenoma tiroideo, sí podríamos resolver el problema quitando ese adenoma y respetando el resto del tejido sano. Y esto se repite en muchos otros tejidos. Acuérdense, estamos hablando de los principios básicos de la patología tiroidea. Ok, vamos a seguir. ¿De qué otra forma puede haber una alteración? Bueno, pues si no es de más, sería de menos. Tenemos alteraciones en donde se produce menos hormona y la respuesta, por lo tanto, es una respuesta disminuida, simple y sencillamente porque no hay secreción. Y esto también nos puede llevar a muchos ejemplos. Pero en términos generales, la hiposecreción
se puede deber, a ver, vamos a ver, ayuden ustedes a decir qué cosas pueden producir una hipersecreción. A ver, Emilio G. López Castro, ¿dónde estás por ahí? Sí, doctor. ¿Sí me escucho? Sí, sí te escuchas, Emilio. A ver, ponme algunos ejemplos de hiposecreción y cómo es que puede ocurrir una hiposecreción en un sistema endocrino. Bueno, pues es cuando hay menor producción de una hormona. Podríamos poner el Ajá. ejemplo que veíamos ayer de la diabetes insípida, cuando la hormona antidiurética pues es insuficiente. Ok, porque Y esta se porque podría no se dar por produce, diferentes, ¿verdad? ajá, y se podría dar por diferentes causas. O sea, podría ser Ok. eh, pues por algún daño directo, por alguna que se esté, pues que haya algún tumor o algo que esté haciendo presión en la hormona y que esté haciendo que sea poco funcional, o también, por ejemplo, si hay algún proceso quirúrgico en el cual haya un daño directo no intencional en, en esta, pues también se puede producir pues algún daño. Ok, o sea, puede haber, fíjense, aquí las hiposecreciones pueden darse por muchas cosas, ¿no? Desde una agenesia congénita, o sea, un defecto congénito que no se formó alguna glándula o algunas glándulas, hasta invasión de la glándula afectada, por ejemplo, decíamos ayer, por granulomas, por un tumor que comprime, por alguna infección que va destruyendo, algún proceso autoinmune, como el caso de la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, o una situación iatrogénica, como puede ser radiación, puede ser cirugía, puede ser algún efecto bioquímico por fármacos que nos pueden producir hiposecreción. Entonces, las causas de la hiposecreción pueden ser muchas, así como decíamos que la hipersecreción en términos generales se circunscribe a hiperplasias y adenomas. En el caso de la hiposecreción, entonces ya el panorama se abre mucho a todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir que haga que este tejido no esté secretando lo que debe de secretar. ¿No? Pusimos varios ejemplos, si a alguien se le ocurre alguno más, es buen momento de decirlo. En la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, doctor, existe el hiperparatiroidismo de las paratiroides, pero existe un adenoma pituitario como componentes de la tríada clásica. Okay. Pero aquí entonces te fuiste a esta parte, ¿verdad? Sí. Tú dijiste el adenoma, neoplasia endocrina múltiple, que hay de dos tipos, hay el tipo 1 y tipo 2, pero vamos a centrarnos en el tipo 1 que involucra pituitaria, paratiroides y páncreas. Entonces, en ese caso puede haber adenomas hiperfuncionantes en hipófisis, en páncreas y en paratiroides, ¿sí? Pero eso estaríamos en este ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? No me fijé muy bien quién habló. Carla. Carla, ok, Carla. ¿Estás de acuerdo que te referiste a un ejemplo de hipersecreción, ¿verdad? Y yo decía, si hay algún otro ejemplo de hiposecreción o razones para que no haya función de una glándula. Hablamos, entre otras, como dijimos, invasión, resección quirúrgica, efectos bioquímicos, farmacológicos, iatrogénica de cualquier otro tipo, eh, este, o congénitas, ¿no? De hiposecreción. Y tenemos este otro grupo que es muy importante, que es la resistencia, y ya ayer hablábamos, ¿verdad? Cuando hay resistencia, nosotros decimos, ok, existe un tejido que no responde, es decir, no existe el adecuado identificador del mensaje o de la señal, y por lo tanto no hay una adecuada respuesta. La resistencia puede deberse a varias cosas, pero
antes de decir por qué pueden ser las resistencias, vamos a decir que en su conjunto lo que genera una resistencia es una hiperproducción de la hormona en cuestión. Vamos a decir, el ejemplo más típico es la resistencia a la insulina, con hipersecreción de insulina por las células beta pancreáticas ante una falta de respuesta de sus células efectoras. Los mecanismos de resistencia se pueden dar de distinta forma. A ver, ¿quién me puede decir por qué puede haber una resistencia? Hablemos de Jacqueline Méndez, ¿dónde estás por ahí? Hola, doctor. Pues en el ejemplo que mencionábamos ayer de diabetes, Ajá. de diabetes tipo 2, cuando había como esta situación de estrés que liberaba hormonas que eran contrarias a la acción de la insulina, entonces como el Ok. cuerpo, entonces hacía como esta resistencia a la acción de la insulina en los receptores. Ujú. Ok, puede haber resistencia inducida por otras hormonas que, si te acuerdas, ayer hablábamos de que eso, más que una resistencia directa, sí lo es, ¿verdad? Pero es una suerte de interferencia, ¿no? Con antagonistas, ¿sí? Pero hay antagonistas directos que involucran el receptor o hay antagonistas indirectos que involucran la acción, ¿verdad? Por ejemplo, el cortisol o el glucagón o la adrenalina son hormonas que favorecen hiperglucemia. Entonces son antagonistas de la insulina, pero son antagonistas funcionales, no son necesariamente antagonistas a nivel del receptor. En cambio, la obesidad sí genera una resistencia directa. ¿Estás de acuerdo, Jacqueline? Sí. Ok. Entonces, a ver, piensa en otro ejemplo de resistencia o cómo podría darse a cabo la resistencia. Se nos acaban las ideas. El de insensibilidad de andrógenos, ¿no? Ándale, puede ser, ¿verdad? Una hiposensibilidad a andrógenos. Ajá. Y esto puede ser por problemas del receptor, ¿no? Por ejemplo, no se genera el receptor, la célula efectora, carece genéticamente de los mecanismos para sintetizar y poner en el sitio correcto a los receptores de la hormona, en este caso que pusiste, a los andrógenos. Y entonces hay una resistencia a los andrógenos y eso se puede dar por un defecto de receptor, ¿verdad? Pero ayer también hablábamos de que una resistencia podría atribuirse más que a la célula efectora, a la célula que genera el estímulo, cuando este estímulo es anormal. Y poníamos el ejemplo de la preproinsulina, que es una insulina inmadura y por lo tanto incapaz de activar el receptor. Entonces son ejemplos de resistencia. Hay otros ejemplos de resistencia que podríamos ir viendo, pero fíjense, esta gráfica recuérdenla siempre porque cuando hablemos de patología vamos nosotros a referirnos a uno de estos tres componentes. O hay hipersecreción, o hay hiposecreción, o hay resistencia. Y con eso piensen en muchas patologías endocrinas y verán ustedes cómo podemos llegar a esa conclusión. Hay fenómenos entonces que se llegan a dar y que hay que entenderlos. Por ejemplo, yo les pregunto, y ya esto involucra que echen a volar un poquito la imaginación, no la invención, no inventen, pero fíjense bien. ¿Podría haber una hiperplasia del tirotropo? Para que nos ubiquemos, el tirotropo son las hormonas hipofisarias encargadas de producir TSH. ¿Puede haber hiperplasia del tirotropo o de los tirotropos? Pues sí, ¿no? Ok, ¿y cuál se te ocurre que pueda ser una causa común de hiperplasia del tirotropo? Por ejemplo, si existe una resistencia en la hipófisis. No, Podría ser no, una falta de la retroalimentación negativa que haga que esté ándale. provocando más ¿Y por qué puede faltar esa retroalimentación negativa? por una falla en los receptores de las gónadas que no van a producir Bueno, estamos hablando de tirotropina, o sea, las gónadas no entran bueno, ahí, perdón. ¿verdad? Sí. Sí.
Una falta de respuesta de quién? De la tiroides. De la tiroides, ¿verdad? Ok, y esto es bastante más común de lo que parece, ¿no? El hipotiroidismo es una condición bastante común. Entonces puede haber un hipotiroidismo que genere hiperplasia de los tirotropos. Sí, ¿no? Claro que puede haberlo. No es lo común, pero puede ocurrir, sobre todo si es un hipotiroidismo que tiene larga duración, que tiene largo tiempo de estar funcionando ahí, tiene una hiperplasia de los tirotropos porque están hiperproduciendo TSH. Y luego resulta que en vez de orientarnos a una patología tiroidea, resulta que esto se expresa como un crecimiento hipofisario o un probable tumor hipofisario, ¿verdad? En fin, bueno, hasta aquí llegamos por tiempo. Les agradezco mucho la atención. Quizá tenemos ahí 30 segundos, no, ya ni los 30 segundos, por si tienen alguna otra pregunta. Les agradezco la atención. Nos vemos el jueves a las 8 de la mañana por aquí. Que tengan buen día. Igualmente, doctor. muchas gracias. Igualmente, doctor. Sí. Hasta luego. Disculpe, Gracias. Pamela y yo le queríamos preguntar, ¿si vamos a ocupar Sí. las 2 horas del jueves y del viernes o Sí. hay problemas si uno de los días lo dejamos nada más con 1 hora? No, sí vamos a ocupar las 2 horas, así está programado. Pero ¿por qué tu inquietud? No, nada más porque había ahí un problema ahí con una hora de geriatría, pero no hay problema si se ocupan las 2 entonces. Pues fíjate que pues así está programado. Yo sé que mucho de esto se genera a partir de que estamos juntando a los dos grupos y a veces hacer compatibles los horarios es difícil, ¿verdad? Pero pues yo les pido su colaboración para poder cumplir parejo con el curso, ¿no? Porque si no nos vamos rezagando y no se puede completar. Sí, vamos a tratar de respetar eso. También yo espero para el jueves ya tenerles un programa de cómo hacer algunas reuniones híbridas yo estoy estimando que podría ser una cuarta parte de los grupos, ¿verdad? Por decir que nos reunamos alrededor de 15 gentes en aula y el resto nos esté siguiendo por la forma habitual, por acá por Zoom. Pero es algo que tengo que explorar a ver cómo nos ayuda la tecnología para eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, Alan? No, doctor, gracias. Ok, bueno, entonces por aquí nos vemos el jueves. Que tengan buen día. Adiós, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias.